Bueno, buenos días, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Realmente me encuentro sorprendido por la cantidad y calidad del público que asiste en esta mañana, tan temprano por otra parte y bastante lejos del centro de Montevideo, lo cual con el tránsito también que hay hasta ahora no nos permitió llegar lo puntual que hubiéramos querido llegar. Pero bueno, aquí estamos y queremos ser lo más breve posible en esta presentación. Nosotros, como ustedes saben, dirigimos un equipo conformado por gente que ha tenido una destacada militancia social y política, pero también un equipo de gente formada académicamente, tanto en Uruguay como en el extranjero, que creemos que le da el doble cariz de ser un equipo que tiene una conformación plural y a la vez con la formación y expertise necesaria para atacar los problemas de seguridad desde un punto de vista, si se quiere, científico. Los problemas de seguridad muchas veces son vistos y analizados desde lo intuitivo, sin mayor profundización en la evidencia disponible en la materia, y eso hace que hayamos abandonado o que hayamos abrazado, mejor dicho, un discurso que muchas veces voluntarista, más que analítico y basado en evidencia. Queremos, en esta nueva gestión, darle una impronta distinta y salir de ese conocimiento intuitivo y voluntarista y migrar hacia uno que sea basado en evidencia científicamente relevada. La seguridad pública, ustedes saben, es una preocupación que nos acompaña ya hace varias décadas. No lo voy a descubrir yo, no voy a aburrirlos con un diagnóstico que verse sobre las mismas circunstancias por todos conocidas que todos vivimos cotidianamente. Podemos hablar de 30 años, podemos hablar de 3 décadas, podremos hablar de más, pero vamos a ponerlo en 3 décadas porque me gusta situarme en el año 95, año donde se sancionó la Ley de Seguridad Ciudadana. Ley que vino al Uruguay en aquella época a conjurar todos los problemas de seguridad pública y a terminar con la delincuencia en el Uruguay. Vamos a barrer las calles de delincuentes, decía un dirigente político de la época, en ocasión de promocionar la Ley de Seguridad Ciudadana. No se logró. No se barrió las calles de delincuentes. El fracaso fue estrepitoso y continuado. A partir de esa ley, las diferentes soluciones que giraron en general sobre los mismos esquemas de punitivismo, de aumento de penas, creación de delitos, fórmulas fáciles, baratas y con una base intuitiva de que la cárcel iba a ser la solución privilegiada para todos los problemas de seguridad, llegamos al día de hoy. Al día de hoy donde, reitero, no nos ha acompañado sino el fracaso sistemático de las diferentes fórmulas que han sido siempre las mismas o muy parecidas. Y a este fracaso se ha acompañado de nuevas modalidades delictivas y tecnologías que bien han llegado para ocupar un lugar en el campo delictivo, donde se requiere también de imaginación y de nuevas tecnologías para ir detrás de esos nuevos fenómenos delictivos. Los delitos violentos contra la propiedad, los delitos contra la propiedad en general, llámese hurto, rapiña, han cedido el campo a otros delitos también contra la propiedad, pero que han elegido un mecanismo quizá menos violento, pero mucho más eficaz y mucho más dañino. Hoy la inseguridad se ha metido dentro de nuestra computadora, dentro de nuestro teléfono, dentro de nuestra casa. Hoy somos todos posibles y pasibles víctimas del engaño, de la estafa. Hoy las familias se ven conmocionadas por el fenómeno del narcotráfico y de las drogas, la venta de estupefacientes, las bocas, la gente en situación de calle. Esa es la nueva realidad delictiva que, acompañada también de las formas violentas en el delito contra la propiedad, han ido desplazando, incluso por la falta de circulante, de dinero, por también las nuevas tecnologías en materia de bancarización,
que hace que el circulante de dinero sea menor y por lo tanto el estímulo para delitos violentos como la rapiña, que además van acompañados de una sanción penal muy fuerte, sean descartados para ir hacia otras con sanciones mucho más benignas como la estafa, que tienen menos riesgo a su vez de persecución penal y que termina siendo bastante más lucrativa. Esto es lo que nosotros advertimos como un fenómeno de corrimiento de delitos, de las estafas y los hurtos hacia las ventas de estupefacientes y las estafas cibernéticas. A todo este fenómeno diagnóstico, en el cual no queremos abundar en esta etapa, sino que vamos a privilegiar a nuestro equipo, que va a presentar algunas cifras que son bastante elocuentes y que hablan de la evidencia en toda esta construcción de la nueva gestión. Sabemos que tenemos determinadas urgencias y prioridades. Una de las principales urgencias y prioridades es los homicidios. Los homicidios en el Uruguay han escalado a cifras que son escalofriantes. Podemos hablar de una epidemia, ya superando las dos cifras en los guarismos de homicidios cada 100.000 habitantes por año en el Uruguay. Pasamos en pocos años de 5 o 6 homicidios cada 100.000 habitantes por año a los 12 de hace un par de años o a los 11 que estamos prácticamente hoy teniendo. Al fenómeno de los homicidios y la violencia letal también hay que añadir las armas. Proliferación de armas de fuego en la sociedad uruguaya, que también es en términos que podemos llamar también epidémicos, siendo de los países que registran mayores niveles de armas de fuego distribuidas en la sociedad civil. En un continente, además, particularmente violento como en América Latina, quizá el más violento del mundo. A la proliferación de armas, algunos hablan de hasta 1 millón de armas distribuidas en la sociedad civil, tenemos que agregarle los problemas de convivencia a los que asistimos, que como ustedes saben, los hechos del domingo próximo pasado en el estadio del Club Atlético Peñarol son demostrativos de la crisis de convivencia que enfrentamos, eligiendo la violencia como principal forma de solución de conflictos entre los uruguayos. Y todo esto en un caldo de cultivo permanente de violencia como es la cárcel. Cárceles uruguayas que han llegado a los 16.000 personas privadas de libertad. Nos sitúa lamentablemente en los primeros lugares de América Latina y del mundo. Estamos dentro de los 10 países con mayor población carcelaria en términos relativos del mundo. La cárcel como única solución. La cárcel como reproductor del fenómeno de la violencia y del crimen organizado. La cárcel como ineficaz para contener el delito, inclusive dentro del sistema carcelario. Hoy en las cárceles uruguayas se verifican todos los delitos que ocurren fuera. En las cárceles uruguayas hay rapiñas, hay secuestros, hay extorsiones, hay homicidios, hay hurtos, hay lesiones, hay daños. Hay toda la gama de delitos que se registra afuera, obviamente de estupefacientes, por supuesto, se registra dentro de las cárceles uruguayas. Por lo tanto, es ineficaz para prevenir el delito fuera y dentro. Es ineficaz para rehabilitar porque tenemos una tasa de reincidencia que ahora sabemos es cercana al 70% en los 3 años que siguen a la liberación de la persona. 7 de cada 10 uruguayos que salen del sistema carcelario van a volver a cometer delito en los próximos 3 años. A este relato de urgencias, a esta selección de urgencias a los que hay que abocarse y ponerse a trabajar desde el día cero, desde el día, nosotros decimos que llegamos al Ministerio no el 1 de marzo, sino el 2 de enero, y allí ya nos constituimos como equipo con la viceministra y el director general, donde nos instalamos allá en el edificio de Plaza Alemania el propio 2 de enero a trabajar a cargo de este ministerio que, como ustedes saben, es realmente un ministerio muy grande y muy complejo. A ese día a día de trabajo debemos sumar, sin lugar a dudas, un plan.
Tenemos que diseñar un Plan Nacional de Seguridad Pública. Quizá por primera vez desde la instauración del régimen democrático, luego de la dictadura militar, es que tenemos que abocarnos seriamente a la construcción de un Plan Nacional de Seguridad Pública que trascienda incluso el periodo. Estamos hablando ahora sí de política de Estado. Acá no estamos hablando de discursos o relatos políticos. Acá estamos hablando de sentarnos seriamente con un diseño apto para transcurrir todo este periodo y proyectarnos hacia el que viene, sea cual sea el gobierno que nos suceda. Para eso debemos necesariamente construir una política de seguridad pública basada en evidencia. Esto no es la construcción de un relato más. Esto es rediseñar el Observatorio de Violencia y Criminalidad, darle una nueva estructura y una ambición de no solamente transparencia, no solamente generación de datos que sean accesibles para todos, para la academia, para la política, para la prensa, para la población en general, sino aparte que ese observatorio de criminalidad nos dé análisis criminal y conocimiento que nos permita un diseño de una política pública de seguridad. Debemos proporcionar datos y cifras que sean de fácil acceso y permanente, donde esas cifras, esos datos estén previamente calendarizados y no sean presentados arbitrariamente y según el momento político y según convengan desde la política. Tenemos que hacer que esas cifras, esos datos sean accesibles en forma permanente y a demanda de la academia, la población en general. A esta transparencia de estos datos del Observatorio del Ministerio del Interior, también debemos sumarle lo que ahora contamos como insumo, que son las encuestas de victimización. Ya contamos con la primera que fue presentada por el Instituto Nacional de Estadísticas en el correr de este año, al principio de este año, donde allí tenemos otro tipo de registro y otro tipo de dato. El dato de los delitos que efectivamente se cometen en el país. Sabemos que hasta ahora contamos con cifras de denuncias por parte del observatorio. No es un dato inválido, no es un dato que no nos sirva. Por supuesto que nos sirve trabajar sobre el número de denuncias de delitos en Uruguay. Pero también ese dato tiene que ser contrastado con el número efectivo de delitos que ocurren en el Uruguay. Y eso se logra a través de las encuestas de victimización. Allí, por ejemplo, ya sabemos, como dato inicial, que solo o menos del 30% de los delitos que ocurren son denunciados. Lo cual tiene que llamarnos la atención y ponernos a trabajar en ese dato y en esa evidencia qué valor realmente tiene a la hora del diseño de una política pública. Para este diseño del plan, necesariamente debemos convocar a todos los partidos políticos. Así lo vamos a hacer, lo hemos hecho, lo hemos dicho y vamos a comenzar en el día de hoy mismo, cuando vayamos convocados por la Comisión de Seguridad del Parlamento, del Senado. Allí vamos a estar presentes y ahí vamos a convocar a todos los sectores políticos con representación parlamentaria a que trabajemos juntos en la elaboración de este plan, en proponer ideas y soluciones a los temas de seguridad, ya que, como dijimos, aspiramos a que se proyecte también en el futuro gobierno, sea del partido que sea. Tenemos el gran desafío de la reforma carcelaria. No es posible ningún diseño de seguridad en el Uruguay que no aborde la dramática y trágica situación de nuestras cárceles. Tenemos a nuestro favor o en nuestro haber que el diagnóstico del sistema carcelario no lo estamos haciendo nosotros. Lo hizo el gobierno saliente y lo encargó a Ana Viña, que nos acompaña también en esta gestión, fue convocada por nosotros y aceptó generosamente trabajar para este ministerio. Y la autora del libro, por encargo del gobierno anterior, es el mejor diagnóstico del sistema carcelario con el que podíamos contar. Es un diagnóstico consensuado prácticamente por todo el sistema político. Nadie puede renegar de lo que en el libro blanco se ha establecido porque cuenta con el aval de todos los sectores políticos. A ese diagnóstico que establece el drama que viven nuestras cárceles y las posibles soluciones, por supuesto que debe ir apoyado
y acompañado de una importante inyección de recursos. Vamos a convocar al Parlamento Nacional a que en la ley de presupuestos sea consciente de la realidad que nos toca abordar en el sistema carcelario y que sea sensible a nuestros reclamos. Pero también sabemos que el país de repente no cuenta con todos los recursos para abordar esta problemática, y también vamos a convocar a los organismos internacionales, financieros. Recientemente estuvo la viceministra en Washington gestionando con el Banco Interamericano de Desarrollo una importante línea de crédito a estos efectos. La población carcelaria repercute directamente en la población en calle. La población en calle no es un problema exclusivo de seguridad, es un problema social, es un problema de los uruguayos todos. Todos hoy tenemos el drama de la gente viviendo en calle, que algunos estiman que supera las 3.000 personas. 3.000 personas que están haciendo de su vida privada la vida pública, que están en la puerta de nuestras casas sin ningún tipo de contención social, que comen de los contenedores, que hacen sus necesidades en la calle. Lo hemos naturalizado, pasamos al lado de ellos y ni siquiera nos inmutamos, simplemente nos corremos y seguimos nuestro día. Pero esta población en calle es la que en definitiva surge también y privilegiadamente del egreso del sistema carcelario. 10.000 personas dejaron las cárceles el año pasado, 10.000 personas. Muchas de ellas van a terminar en calle porque salen con todos sus vínculos familiares y sociales destrozados. Si no abordamos el tema carcelario de una forma seria y responsable, vamos a seguir con el problema de la gente viviendo en calle. El problema de esa gente y el problema de nosotros. No es un problema exclusivo de seguridad pública. Debemos abordarlo también en conjunto con las demás agencias del Estado, por supuesto, con el Ministerio de Desarrollo Social, pero también con otros ministerios como el Ministerio de Vivienda, ASE, la educación pública. A la situación de calle, a los problemas de la reforma carcelaria también van en forma conjunta con la necesidad imperiosa de abordar reformas legislativas. Hoy ningún partido político, ningún sector político tiene la mayoría en el Parlamento. Al no tener la mayoría en el Parlamento, esto nos obliga a sentarnos a negociar, a conversar sobre las soluciones de fondo a la problemática carcelaria. No es posible abordar ninguna solución con 16.000 personas privadas de libertad. Es necesario abordar este problema a corto, mediano y largo plazo, evitando que gente que no debe ingresar al sistema carcelario siga ingresando. De un plumazo se borró a través de la Ley de Urgente Consideración uno de los institutos más importantes de cualquier sistema procesal penal, que es la suspensión condicional del proceso. Este nombre complicado, la suspensión condicional del proceso de prueba, no es otra cosa que la probation. La probation que tienen todos los países del mundo y que evita que delitos de baja intensidad terminen con una persona dentro del sistema carcelario reproduciendo el fenómeno del delito y de la violencia. Como dijimos, la seguridad pública excede al Ministerio del Interior. Necesita de la participación de todos los sectores políticos, pero también de todos los sectores sociales, del empresariado, de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros, conscientes del desafío que nos toca y sabiendo que nos excede, incluso como profesionales, hemos tratado de conformar un equipo, un verdadero equipo que trabaje en forma conjunta para abordar esta cantidad de problemas. Creemos que lo hemos logrado y creemos y estamos confiados de que el equipo que hemos conformado va a estar a la altura de las circunstancias. Yo quiero en este momento darle la palabra a mis compañeros para que sigan desarrollando estas ideas desde una perspectiva técnica, para dar también la posibilidad que todos ustedes tengan acceso a una información de calidad y de cantidad. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Muchas gracias
al ministro Carlos Negro por el espacio. Vamos a empezar por el principio, dando un poco de contexto de cuál es la situación desde la cual partimos. Desde el punto de vista criminológico, digamos, ustedes ya saben que la situación pública es uno de los desafíos más complejos del país. Cuando miramos las últimas 2 o 3 décadas, lo que vemos es que el delito de forma generalizada ha aumentado y en particular hemos visto un incremento notorio de las modalidades más violentas de delito. Han aparecido algunas modalidades delictivas nuevas que generan preocupación, como el ministro dijo previamente, en particular el tema de las estafas y de los ciberdelitos que amenazan toda una faceta de nuestra vida que pasa a ser online y en la cual también estamos expuestos a ser victimizados. Tenemos un sistema penitenciario colapsado, una de las tasas de prisionización más altas del mundo, y a pesar de eso tenemos altas tasas de impunidad, porque a medida que el sistema de justicia penal se estresa, dando cuenta de todos estos delitos que son cada vez más cuantiosos, tenemos más problemas como país para procesarlo adecuadamente. Ese esfuerzo tampoco brinda demasiados frutos, porque, como también mencionó el ministro previamente, tenemos un 70% de reincidencia. O sea que todo el esfuerzo presupuestal, político, institucional que ponemos al servicio de la seguridad pública, incluso cuando logramos arrestar a los agresores y procesarlos adecuadamente, allá en la final, en la punta de la línea, lo que nos da es un 70% de reincidencia. La oportunidad que el Estado no puede aprovechar de rehabilitar a las personas por las condiciones inadecuadas que tenemos en el sistema penitenciario, implican un riesgo, como nos muestra la evidencia internacional y regional, para la proliferación de grupos de crimen organizado que encuentran en el sistema penitenciario fuera de control o con escasos controles una oportunidad, entre otras cosas, para reclutar personas, ofrecer seguridad, etc. En suma, lo que tenemos es una situación que es al mismo tiempo de emergencia y de crisis estructural. Es de emergencia por la gravedad de los problemas y por la necesidad de tener respuestas rápidas e inmediatas para paliar esta situación, pero es estructural porque los problemas son profundos y porque el carácter de estos problemas es crónico, no es una cuestión coyuntural o del momento. ¿Cuál es la situación política en la que estamos o en la que hemos atravesado en los últimos años? Bueno, es la principal preocupación de la ciudadanía. Los uruguayos ponen este tema en el tope de sus prioridades. Tenemos un debate público bastante poco calificado en Uruguay, ¿sí? Que podemos simplificar en 2 hipótesis que la realidad ha falseado. La primera es que la seguridad pública es una suerte de resorte o epifenómeno de otros problemas sociales, que merecen un abordaje específico porque son importantes. Pero ya sabemos, a nivel internacional, y lo vivimos en los últimos años en Uruguay, de que no alcanza con reducir la pobreza, con reducir la desigualdad, con mejorar el acceso a la educación, etcétera, para que la seguridad pública mejore. De hecho, lo que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años es una mejora generalizada de la calidad de vida de los uruguayos y un empeoramiento sostenido de la situación de seguridad. Entonces, necesitamos respuestas específicas. La otra hipótesis que se ha falseado es que con la simple responsabilización individual de los agresores, la cosa se resuelve. Básicamente apelando a más penas, ¿sí? Y a una persecución, una mayor cantidad de policías en la calle. No alcanza con eso, no es suficiente para resolver los problemas de seguridad. Lo que hemos tenido también, cuando repasamos el abanico de políticas que se han implementado, son esfuerzos que son cortoplacistas, reaccionarios, fragmentados. Y sobre todo que no han sido evaluados, o sea que no tenemos capacidad de aprendizaje sobre lo que hacemos. Hemos hecho algunas cosas, bastante parecidas además, pero no las hemos evaluado y tendemos a continuarlas. La seguridad pública tiende a ser vista como un problema exclusivo del Ministerio del Interior, y nosotros queremos romper con eso, con esa idea. No eludiendo la responsabilidad que le cabe al Ministerio del Interior, pero sí abordando el problema en su complejidad y convocando a diferentes fuerzas vivas, no solamente de agencias públicas del Estado, sino fuerzas vivas de la sociedad para colaborar en la producción de seguridad. A nivel político lo que vemos, lamentablemente, es una apelación a medidas que son efectistas y generalistas. Los problemas de seguridad se ven como un tipo de problema en general que se va a resolver de la misma forma.
falta capacidad de análisis y de capacidad para identificar distintos problemas que requieren distintas soluciones. La fórmula del fracaso en los últimos años es clara: más penas, más policía, más cárcel. Esto ha sido parte del problema y no parte de la solución. Al mismo tiempo, el sistema político intenta reaccionar ante la demanda de la ciudadanía, y esto se puede ver claramente en el gasto público. La inversión pública en seguridad, el esfuerzo que hace el Estado en seguridad pública, no ha hecho más que aumentar. Uruguay gasta 2,5 veces más de lo que gastaba hace unos pocos años en seguridad pública, pero los resultados, como ustedes saben, no son alentadores. Esto nos plantea la pregunta de cuál es la calidad del gasto que tenemos en seguridad. Una pregunta que se escucha para otros temas, pero en la arena de la seguridad pública no se plantea y que creemos importante comenzar a plantear. Bueno, el uso de la evidencia científica en estos temas es completamente escaso, tendiente a nulo. No sucede lo mismo en salud pública, no sucede lo mismo en economía. A nadie se le ocurre aprobar un medicamento, lanzar una vacuna o cambiar la tasa de interés sin pensar con rigor metodológico cuáles son las consecuencias de eso, sin hacer los estudios previos. En seguridad pública, nada de esto ha sucedido hasta ahora en nuestro país. Y esto también lleva a que el tema sea tratado muchas veces como política menor, ¿no? Siempre la oposición tiende a responsabilizar al gobierno y el gobierno la herencia anterior, y esto no nos hace mover del lugar, ¿sí? No nos hace mover del lugar. Y cuando la ciudadanía tiene problemas acuciantes y el sistema político no responde, lo que vemos en otros países de la región es que se genera un terreno fértil para la aparición de soluciones antidemocráticas, soluciones facilistas, y esto nos tiene que poner de alerta como país. Les voy a presentar algunos datos, no para aburrirlos, pero para que vean esto que mencionábamos del carácter estructural de los problemas, para que vean que esto no es un problema de los últimos 2 años, no es un problema de una gestión de gobierno, no es un problema de un ministro, no se arregla tan fácil. Esta es la tasa de homicidios de Uruguay desde el año 2000. Lo que vemos, como mencionaba el ministro, es que teníamos un nivel de homicidios, un escalón de homicidios cercano a 6 hasta el año 2011. A partir de allí hay un segundo escalón de homicidios que está más próximo de 8 hasta el año 2017. En el año 2018, que es un año que coincide con la reforma del Código del Proceso Penal, que implica una nueva forma de procesar los delitos, hay un pico de homicidios, un pico que no es normal en términos estadísticos, ¿sí? Y desde allí en adelante los homicidios tendieron a bajar. Esta baja comenzó en el año 2019. Hay como una especie de rebote de ese pico, un rebote natural de ese pico, que además navegó las aguas de la pandemia de COVID-19, que aunque no tenemos estudios específicos en Uruguay, sabemos tuvo un impacto en la criminalidad y la violencia. Más recientemente, en el año 2022, hasta acá, lo que vemos es un tercer escalón aparentemente de homicidios superior al anterior y cercano a los 11. Este es el mejor indicador que tenemos sobre la situación de violencia y criminalidad porque es el que tiene menor nivel de subreporte. Cuando analizamos los delitos de violencia doméstica, lo que vemos es que con pequeñas oscilaciones hay un aumento sostenido. Indudablemente vivimos en una sociedad más violenta. ¿Qué pasó con las rapiñas? Las rapiñas tuvieron un pico, las denuncias de rapiña tuvieron un pico en el año 2018, que se mantuvo en el año 2019 y a partir de ahí las denuncias de rapiña comenzaron a bajar, hasta que recuperamos en los últimos años los niveles anteriores a 2018, ¿sí? Las estafas se están imponiendo como un nuevo delito y como una nueva preocupación, un nuevo delito por su protagonismo, no porque sea un invento reciente, pero tienen un protagonismo muy destacado en los últimos años. Son un delito contra la propiedad, el ministro lo ha mencionado con mucha claridad, tienen capacidad de generar un daño económico mucho mayor y nos vulneran no solamente en la vía pública, sino en cualquier lugar en el que estemos. ¿Qué pasó con los delitos vinculados a estupefacientes? Bueno, también vemos un aumento sostenido de estos delitos. Estos datos, lamentablemente, para muchos de ustedes van a ser novedosos, porque no estamos acostumbrados en los últimos años a verlos.
Estamos acostumbrados a tener lecturas muy parciales de la realidad, comparaciones que muchas veces son antojadizas, y me refiero al pasado no vinculado solamente al gobierno anterior, sino cómo se han venido haciendo las cosas. Le paso la palabra a mi compañera Ana Vigni. Buenos días para todos y todas. La presentación la estamos haciendo en conjunto con Emiliano, así que Emiliano va a volver a hablar en unos minutos. Yo me quería detener ahora en un tema que ya ha surgido en la presentación, que tiene que ver con la situación del sistema penitenciario. El diagnóstico es bastante conocido y bastante claro, y de hecho uno de los grandes riesgos que enfrentamos como país tiene que ver con la naturalización de las condiciones deplorables de vida que se dan en la gran mayoría de nuestros establecimientos de reclusión y que también repercuten, obviamente, en las condiciones de trabajo del personal penitenciario. Como se mencionó anteriormente, Uruguay es el país con mayor cantidad de presos por habitante de América del Sur. Está entre los 10 países con mayor tasa de prisionización del mundo. Y esto tampoco es un problema reciente, sino que, como nos muestra la gráfica, es un tema que se arrastra década tras década, producto de la expansión del delito violento, pero también de reformas que han ido de modo sostenido en términos de un incremento punitivo y del uso de la cárcel como instrumento privilegiado de respuesta ante el delito. De hecho, nosotros tenemos una tasa de prisionización hoy en día que más que triplica la media global y que realmente no se corresponde con los niveles de violencia y criminalidad que tenemos en nuestro país. Como decíamos, las condiciones, estas dimensiones del sistema penitenciario hacen que sea muy difícil lograr brindar una intervención de carácter técnico, de carácter personalizado, que tenga un contenido tendiente a la rehabilitación, al trabajo sobre los factores de riesgo de reincidencia y que permita el desarrollo de una oferta programática basada en evidencia y que logre efectivamente revertir los efectos perversos de la cárcel. Además, una cosa importante para dimensionar el problema es que no solamente tenemos estos niveles altísimos de prisionización, sino también un flujo. No es solamente una cuestión de stock, sino también de flujo de personas. Como decía el ministro, más de 10.000 personas salen año a año de la cárcel, lo cual se retroalimenta con esta idea de la puerta giratoria entre, por ejemplo, la cárcel y la situación de calle. Y esta población que habita en nuestras cárceles está fuertemente concentrada en ciertos grupos poblacionales muy específicos. Básicamente, varones, jóvenes, pobres, que están en plena etapa productiva y reproductiva, lo cual genera efectos perversos no solo en el corto plazo, sino también en términos de posibilidades de futuro de país, ya que estamos hipotecando también nuestras posibilidades de desarrollo a futuro. Como ya nos ha mostrado el comisionado parlamentario, las condiciones de vida en las cárceles son críticas. Más del 40% de la población está sujeta a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el resultado de esto se ve claramente en los niveles de reincidencia. No solo en los niveles de reincidencia en el mediano plazo, ¿no? Sabemos que el 70% aproximadamente reincide en los primeros 3 años luego de la liberación, sino que los efectos perversos de la cárcel se dan en el cortísimo plazo. De hecho, un 30% de las personas que egresan de la cárcel reinciden en los primeros 6 meses luego de liberados. Con lo cual, ese es un momento vital para concentrar nuestros esfuerzos si queremos justamente disminuir los niveles de violencia y criminalidad. Como decía Emiliano, el problema de la seguridad es un problema altamente complejo, es altamente desafiante, es la principal preocupación de la ciudadanía y el Estado, los distintos gobiernos, han respondido ante esta demanda ciudadana a través del incremento del presupuesto, que más que se ha duplicado en estas últimas 2 décadas. Sin embargo, los resultados están a la vista. Entonces, es hora de preguntarnos no solo en términos de cuánto gastamos, sino en qué gastamos y cómo lo hacemos. Bueno, les presentamos algunos datos, obviamente no queremos aburrirlos, pero sí es importante saber que no sabemos nada, como decía Sócrates. O sea, tenemos grandes agujeros de información, grandes vacíos de información que también limitan nuestra capacidad de acción. Por ejemplo, un país como Uruguay no puede darse el privilegio, digamos, o el lujo de estar discutiendo si son denuncias o delitos.
Tenemos que tener cifras apuradas, de calidad, sobre los delitos a partir de las encuestas de victimización. Ya se implementó un módulo, este gobierno planea continuar con esa iniciativa y profundizarla. Tenemos que tener más conocimiento sobre las características de los ofensores a partir de otros tipos de encuestas y estudios longitudinales que nos permitan entender las carreras criminales, cuáles son las trayectorias en el mundo criminal. Son muy débiles los datos que tenemos sobre armas de fuego. Las armas de fuego son el principal vector de la violencia letal, de los homicidios, pero también de los suicidios y de los accidentes fatales. Necesitamos avanzar hacia un buen registro de armas y de municiones que le dé trazabilidad a estos problemas, que en contextos de crecimiento del crimen organizado también se vuelve mucho más preocupante controlar el stock y la circulación de las armas de fuego. En Uruguay, cada 2 homicidios tenemos una muerte dudosa. Una muerte dudosa es una muerte que no sabemos por qué ocurrió. Es algo que no podemos tolerar. Tenemos que mejorar los procedimientos para entender la causa de las muertes. El ministro mencionó los delitos y la violencia intracarcelaria, que implica víctimas dentro de las cárceles y también operaciones que se generan dentro de las cárceles para cometer delitos afuera. Mencionábamos antes de todo el desafío nuevo que se nos abre, toda una nueva dimensión de la seguridad online. Tenemos que prepararnos, como no estamos hoy en día, con las capacidades adecuadas, para enfrentar el desafío de la ciberseguridad. Tenemos que mejorar los datos sobre narcotráfico. Tenemos algunos datos que son los de las denuncias por delitos de narcotráfico, pero son datos bastante problemáticos. Este gobierno ya está avanzando con el liderazgo de la Junta Nacional de Drogas, por ejemplo, en hacer análisis de aguas residuales, análisis de agua de cloacas, para detectar metabolitos que tienen que ver con el consumo de sustancias y que nos permitirían saber en tiempo real, por ejemplo, cuánto llega el fentanilo a Uruguay, cuál es la incidencia en el consumo de las diferentes drogas. No alcanza con saber, como hasta ahora nos venimos conformando, con cuántas bocas se cerraron, cuando no sabemos cuántas bocas se abrieron ni cuántas bocas hay en el país. No hay un mapa de bocas para saber si estamos avanzando o retrocediendo. Necesitamos otro tipo de información. Necesitamos estudiar la corrupción y la extorsión, que son delitos complejos, y necesitamos entender mejor también cómo funciona nuestro sistema de justicia penal, dónde se gastan más tiempos, digamos, dónde se gastan más recursos, cuáles son los cuellos de botella, para que la máquina del Estado funcione mejor. ¿Cuál es nuestro enfoque o marco normativo sobre la seguridad? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Hacia dónde vamos? Más allá de los datos de la situación de la que partimos. Bueno, esta administración ha definido 12 puntos que de alguna forma ilustran su enfoque sobre la seguridad. Para empezar, algo muy básico, pero vemos a la seguridad como una función constitutiva del Estado. Políticamente hay visiones diferentes, más liberales, más estatistas. En ningún caso está comprometida la función de la seguridad en mano del Estado. Todo el mundo tiene que coincidir que la seguridad pública es una condición indispensable para el ejercicio de la libertad, para la igualdad y la dignidad de las personas. La seguridad o esta función constitutiva no se puede implementar de cualquier manera. Tiene que ella misma ser respetuosa del Estado de Derecho. El imperio de la ley supone reducir la impunidad, sí, haciendo que la ley se cumpla, pero garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. No va a ser rompiendo la ley que la vamos a imponer. Creemos en una seguridad pública con conducción civil, con autoridades civiles legítimamente elegidas que dirijan las políticas públicas de seguridad y una fuerza pública que actúe de manera subordinada a sus decisiones. Creemos en una policía profesional, dignificada, profesionalizada, con el equipaje y la capacitación adecuada para llevar adelante su tarea de prevenir y controlar el delito y de auxiliar a la justicia en materia de seguridad. Creemos en una seguridad que no discrimina en el sentido de que todas las personas tienen acceso a la justicia y a la seguridad. Creemos que a pesar de eso hay que tener una mirada sensible frente a algunas poblaciones vulnerables que sufren problemas específicos y que requieren una atención especial, como es el caso de las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, entre otros. Creemos que pacificar la sociedad va a implicar el desafío de combinar estrategias para promover la convivencia, para prevenir y para reprimir el delito. Creemos que el objetivo último de la política de seguridad es reducir el daño que el crimen y la violencia producen, ¿sí? Y en ese sentido, la política de seguridad tiene que estar orientada a priorizar los delitos más graves, los territorios más afectados,
evitar los efectos adversos que las propias políticas muchas veces generan sobre la población y, en la medida de las posibilidades, también reparar a las víctimas. Creemos en la integridad policial. Creemos que es muy importante un control estricto de la corrupción, del uso excesivo de la fuerza y de cualquier conducta indebida que afectan a la seguridad y a la legitimidad ciudadana. Queremos que la población tenga la mejor opinión de nuestra policía. Creemos en la corresponsabilidad, como mencionó el ministro, en la participación ciudadana y en la coordinación de diferentes actores estatales y sociales en la producción de seguridad. Creemos en las políticas basadas en evidencia. Con voluntarismo no alcanza, a la vista está. Creemos en que las decisiones tienen que estar informadas, que lo que hagamos tiene que ser evaluado, que tenemos que tener la capacidad al menos de aprender, no perdernos esa oportunidad. Y creemos en la transparencia y en el control democrático. El Ministerio del Interior, las autoridades políticas, tienen que rendir cuentas ante la ciudadanía de lo que hacen. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Los temas más urgentes que tenemos que atacar. El ministro adelantó mucho de esto. La primera prioridad que se ha definido es la reducción de los homicidios. Y para eso hay un conjunto de iniciativas que ya están en diseño o en proceso de implementación. Una iniciativa que viene del gobierno anterior y que está siendo implementada y que ha sido evaluada recientemente es la de Barrios sin Violencia, que es un programa que intenta, a través de la mediación comunitaria, interrumpir los ciclos de violencia y de venganza que se generan en los barrios. Es un abordaje que no tiene nada que ver con la actuación policial, ¿sí?, pero que ayuda a pacificar sobre todo los barrios más conflagrados, donde los conflictos se resuelven de manera violenta. Está previsto un programa de Más Barrio, que está en el programa del Frente Amplio, y que lo que va a suponer es un policiamiento de las áreas con mayor incidencia de homicidios. Un principio muy básico, juntar los recursos de seguridad con los problemas más acuciantes. Eso lo tenemos que llevar adelante. Y no solamente con la policía, sino con un conjunto de iniciativas de prevención social y situacional que haga la vida más vivible en esos barrios. Disuasión focalizada. No le tenemos miedo a la palabra represión. Lo que queremos es que la represión tiene que ser inteligente, tiene que ser focalizada. No hay que reprimir de la misma manera a todo el mundo, a toda la sociedad. La represión tiene que estar dirigida a los grupos y a las personas que generan la mayor cantidad de problemas. Pensamos también llevar adelante, en coordinación con otras agencias, la atención a víctimas de la violencia armada. Muchas veces las personas hoy, aunque no mueran ni reciban un impacto de bala, si sobreviven en el centro de atención médica, hoy salen a matar o a morir, a vengar esa agresión que sufrieron o a exponerse a una nueva agresión. Eso tiene que darnos una pista de focalización de las políticas públicas. Y si no logramos prevenir socialmente, no logramos prevenir policialmente, no logramos atender a las víctimas de alto riesgo, tenemos que ser capaces, además, de llevar a los responsables ante la justicia y hacer que matar no sea gratis. Y que las haga, que las pague. Ese es el Estado de Derecho, eso es la aplicación de la ley y eso requiere de capacidades de investigación criminal, mucho más que de fuerza ostensiva de la policía en la calle. Entonces, el fortalecimiento de la unidad de homicidios con capacitación, con recursos humanos, con tecnología, es también algo fundamental, así como el trabajo coordinado con la Fiscalía. Otra de las prioridades es el control de armas de fuego, que se vincula con los homicidios, pero que es un tema de peso propio. Como mencioné antes, es fundamental tener un registro de armas y de municiones que nos permita saber cuántas armas, dónde están, en manos de quién, y tener trazabilidad de lo que sucede con este tipo de elementos. Creemos que es fundamental perseguir las armas de fuego, sobre todo las ilegales, y limitar el porte de armas de fuego en el espacio público. Hasta ahora hemos dedicado muchos esfuerzos en perseguir el microtráfico, las bocas, y poco esfuerzo, creo yo, en perseguir las armas de fuego, que son las que terminan generando mayor daño social y mayor violencia. Las armas ilegales tienen que ser retiradas de la vía pública. Creemos que hay que revisar la normativa para la posesión legal de armas de fuego también y posiblemente incrementar los requerimientos y la fiscalización del cumplimiento de esos requerimientos para la posesión de un arma legal. Y se va a impulsar una campaña de entrega voluntaria de armas para intentar reducir el stock de armas que tenemos en la sociedad y que, según las estimaciones internacionales, andaría en un arma cada 3 uruguayos. En
En relación al sistema penitenciario, con respecto a estas medidas de corto plazo, hemos definido un set de medidas para los 100 primeros días de gobierno. Sabemos que una de las dificultades que tiene el sistema para actuar de modo eficaz y eficiente tiene que ver con la fuerte debilidad institucional que tiene tanto el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es el órgano rector del sistema penitenciario, como la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, que es un eje clave también en esta reforma del sistema que estamos pensando. Estamos trabajando en estos días fuertemente en mejorar los procesos, obtener mejores resultados y de modo más rápido con los recursos que tenemos disponibles hoy en día. Y en ese sentido estamos trabajando en la mejora de la evaluación, de la clasificación y el diagnóstico de la población para, por ejemplo, poder utilizar mejor las plazas disponibles y disminuir los niveles de hacinamiento en los lugares que estaban más críticamente poblados. Una de las urgencias, también en materia penitenciaria, tiene que ver con el uso problemático de drogas, y ahí estamos trabajando en torno a dos líneas. Una que viene del gobierno anterior, que es un programa para el uso problemático de drogas en el marco del programa de seguridad ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo. Y por otro lado, en el diseño y desarrollo de 30 dispositivos para el uso problemático de drogas en conjunto con la Junta Nacional de Drogas y otros actores del Estado. En términos de reinserción social, también otro de los compromisos del gobierno tiene que ver con llevar adelante un plan nacional de alfabetización en cárceles. Sabemos que casi el 50% de la población encarcelada es analfabeta total o funcional, y en ese sentido tenemos que atender rápidamente las necesidades en términos de alfabetización y también la formación para el trabajo que asegure procesos de reinserción social exitosos. Otra de las grandes preocupaciones tiene que ver con los problemas de seguridad que ocurren dentro del propio sistema penitenciario. Ya hablamos de los delitos intrapenitenciarios y en ese sentido estamos diseñando y llevando adelante un nuevo plan de inspecciones y requisas con apoyo de incorporación de tecnología. Más allá de estos tres ejes temáticos, homicidios, armas y cárceles, evidentemente el Ministerio requiere de un fortalecimiento institucional para que estos cambios puedan efectivamente traducirse en hechos concretos. Para eso estamos trabajando en la mejora de la calidad y la cantidad de las denuncias a través de la incorporación de becarios en las comisarías y también de tablets para mejorar el registro. Estamos trabajando en el desarrollo de mejor evidencia que informe la política pública, y ahí en este marco, por ejemplo, se encuentra esta transformación del Observatorio de Violencia y Criminalidad en un departamento de estadísticas y criminología aplicada. También la utilización y expansión del uso de las encuestas de victimización como un elemento clave para poder saber en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, y también el desarrollo del sistema de gestión de seguridad pública. En relación a la prevención, hemos creado una Dirección de Prevención Integral del Delito y la Violencia y estamos trabajando en el fortalecimiento de formas de policiamiento que nos parecen interesantes, como la policía comunitaria orientada a problemas y también el programa PADO. Es fundamental continuar incorporando tecnología específica para mejorar las políticas en materia de seguridad, y para eso tenemos previsto implementar e incorporar más cámaras de videovigilancia, tobilleras para la protección de las víctimas de violencia doméstica y drones, entre otros tipos de tecnología. Y una línea fundamental de trabajo tiene que ver con mejorar las condiciones de trabajo del personal policial, incrementando la fuerza efectiva y también redistribuyéndola de modo tal de poder orientar su labor en torno a una gestión por resultados. Esas están siendo las líneas que estamos desarrollando en estos primeros días de gobierno, pero como decíamos, tenemos que trascender la mirada del corto plazo y poder pensarnos en el mediano y largo plazo en torno a una estrategia sólida, coherente y abarcativa.
porque justamente si nuestro objetivo refiere a desarrollar estas políticas en materia de seguridad que sean eficaces, eficientes y justas, es necesario tener el norte claro y pensar incluso más allá de esta administración. Eso implica tener a la planificación estratégica como un eje central de nuestra administración, poder también definir a los problemas de seguridad de una manera amplia, profunda e integral, que trascienda a la labor del Ministerio del Interior e incorpore en el diseño y también el monitoreo de las políticas de seguridad a otros actores del Estado y a otros actores de la sociedad civil. Poder informar nuestras políticas, como ya fue dicho, en base a la mejor evidencia científica disponible. Y al mismo tiempo es necesario pensar estas medidas de mediano y largo plazo en términos de políticas de Estado, y por ello nos interesa particularmente generar acuerdos sólidos, acuerdos lo más amplio posibles que garanticen la legitimidad y la continuidad de estas medidas. Y en términos justamente de planificación estratégica tenemos dos elementos clave. Por un lado, el Libro Blanco de Reforma Penitenciaria, por otro lado, el Plan Nacional de Seguridad. Como dijo el ministro, el Libro Blanco de Reforma Penitenciaria fue elaborado durante la administración anterior, fue presentado a fines del año pasado y establece una serie de líneas estratégicas de trabajo, entre las cuales se encuentra la racionalización del uso de la prisión, el fortalecimiento de las medidas alternativas, mejoras en el diseño institucional y la gobernanza del sistema penitenciario, profesionalización del personal que trabaja en las cárceles, mejora y fortalecimiento de la oferta programática en términos de trato y tratamiento. Esto tiene que ver justamente con poder llevar adelante el cometido del sistema que tiene que ver con la rehabilitación y por ende en trabajar de modo individualizado en los factores de riesgo de reincidencia, y también incluye medidas en términos de sensibilización ciudadana, porque entendemos que para que estas cuestiones sean aceptadas por la ciudadanía y sean sostenidas en el tiempo, tienen que generar cambios también en el modo en que concebimos el problema. Y por último, tiene una línea de trabajo sobre políticas postpenitenciarias, porque tampoco tenemos que acotar la intervención del Estado en materia de seguridad y en materia penitenciaria a lo que ocurre dentro de la cárcel, que puede ser bueno, más o menos, o malo, sino que tenemos que fortalecer de modo enfático a las políticas que están destinadas a recibir a esa población que egresa del sistema para que esos cambios puedan ser sostenidos en el tiempo. Y después, con respecto al Plan Nacional de Seguridad, dejo a Emiliano y ahí ya finalizamos la presentación. Sí, les prometo que yo no vuelvo al estrado, así que gracias por la paciencia, ya estamos terminando. Pero bueno, el Plan Nacional de Seguridad Pública es una de las grandes ambiciones que nos estamos trazando. Implica un trabajo amplio en varios temas de seguridad, que por supuesto va a cubrir los años de esta administración, pero que esperamos tenga una visión proyectiva hacia el año 2035. Estos problemas estructurales que veíamos al principio no se resuelven en una administración. La idea es que cubra varias instituciones o que varias instituciones tengan aportes a este plan, aunque el liderazgo de este plan, la conducción de este plan, la va a llevar adelante el Ministerio del Interior. Se plantean varias líneas estratégicas para trabajar: delitos complejos, contra la persona, contra la propiedad, facilitadores de la violencia, comportamientos antisociales. Hay que trabajar en temas de violencia y de seguridad desde la escuela, con la violencia escolar. Y vamos a combinar financiamiento presupuestal y extrapresupuestal para darle sustento a este plan. La conducción de este proceso está pensada en 5 fases que van a intentar equilibrar los aspectos políticos, técnicos y de construcción de legitimidad social. Todas cosas que nos parecen fundamentales o pilares para llevar adelante este plan. La primera etapa es en la que estamos ahora. Estamos elaborando un diagnóstico que va a ser el disparador del proceso de trabajo. Dentro de algunos meses, no mucho, vamos a comenzar a trabajar con diferentes actores sociales. Me refiero acá a partidos políticos dentro del espectro democrático, todos, empresarios, académicos, sociedad civil organizada, que muchas veces es la que está en contacto con los problemas trabajando en los territorios.
Ese trabajo de diálogo nos va a permitir profundizar el diagnóstico con nuevos saberes y también empezar a perfilar diferentes programas o soluciones o intervenciones. En paralelo se va a trabajar en una propuesta técnica que hay que hacer para resolver los problemas. Esto no va a ser un espacio de catarsis, esperamos que no sea, por lo menos apenas eso. Va a ser un espacio para buscar soluciones a los problemas. En la fase 3 se va a diseñar una propuesta, un abanico de programas para llevar adelante, que va a pasar en la fase 4 a consideración política. No solamente la eficacia de los programas va a determinar que se lleve adelante, no, hay muchos elementos políticos que también son fundamentales, como su viabilidad económica, podemos hacer esto en las condiciones actuales del país, las capacidades institucionales que tenemos instaladas, elementos normativos o de oportunidad política. Y esperamos en la última fase someter un documento sólido técnicamente, viable políticamente, a la consideración de los mismos actores que participaron en la fase 2. ¿Para qué? Primero, para devolverles el fruto de su trabajo. Y en segundo lugar, también para dar un espacio en el cual cada parte que no se siente identificada con alguno de los resultados tenga también la oportunidad, con transparencia, de comunicarle a la ciudadanía qué apoya, qué no apoya y de lo que no apoya, por qué no lo hace. Una cosa que les quería mencionar es que más allá de los planes y de las acciones que estamos llevando adelante, antes de terminar, hay también una nueva forma de hacer las cosas. Y les quiero contar un caso muy puntual, pasando de los grandes planes o de los planes más ambiciosos a las situaciones más concretas. El Ministerio tiene hoy un gran desafío con la incautación de motos. Tenemos 40.000 motos incautadas. Eso es un gran problema. La respuesta tradicional que se ha dado a este problema es la de pagar a empresas para destruir estas motos. Piensen ustedes que una moto usada, por supuesto que en esas 40.000 hay diferentes tipos de motos en diferentes estados, una moto usada como poquísimo vale $100 y en 40.000 motos estamos hablando de varios millones de dólares. Este ministerio está intentando racionalizar la gestión de estas incautaciones, transformar un problema en una solución. En esto quizás que el presidente llamó como la revolución de las cosas simples, ¿no? Tenemos la oportunidad con 40.000 motos de transformarlas en cosas valiosas, en máquinas para cortar el pasto, motores de lancha, partes de la moto que podemos reutilizar. Y para eso convocamos a la Universidad de la República para que ponga sus mejores cerebros a partir de la Facultad de Ingeniería a diseñar perfiles de proyecto. Convocamos a la UTU para que pueda transmitir esa forma de hacer las cosas una vez que los proyectos estén seleccionados a la población privada de libertad, que lo que necesita es trabajar. Entonces, podemos generar una cadena virtuosa donde un problema se transforma en proyectos de investigación aplicados, en profesores de la UTU enseñando, en personas privadas de libertad trabajando y en bienes que después pueden ser utilizados con diferentes fines, ¿no? Una cooperativa de jardineros que pueden ser egresados de la privación de libertad para hacer jardines en la ciudad de la costa. Las ideas son muchas y están arriba de la mesa. Una cooperativa de pescadores, empresas de diferente tipo, una donación para escuelas rurales para que los niños se puedan transportar. En fin, las oportunidades son varias y esto implica transformar justamente un gasto en una oportunidad de generar valor. Les quiero transmitir esta idea porque muchos de ustedes son empresarios y van a entender también cómo esta diferente impronta y la creatividad a la hora de abordar los problemas también hace a una manera diferente de lidiar con las cosas. Muchas gracias. Bueno, quiero cerrar agradeciendo especialmente la presencia de todos y todas ustedes. Quiero agradecer también al equipo que me acompaña, a los expertos Rogido Viña, a la viceministra, la contadora Valverde, a mi equipo de comunicación, siempre presente. Y no quiero despedirme sin antes decir que estamos gestionando la emergencia en materia de seguridad y no estamos descuidando la proyección hacia el futuro. Estamos tratando de combinar gestión con diseño. Y también quiero decirles, al final, quiero invitarlos a abandonar los gritos de guerra, los eslóganes, los clichés, las frases hechas, para convocarlos a todos y todas a un diálogo serio y responsable sobre
quizá el principal problema que angustia a nuestra sociedad, que es la seguridad pública. Yo les agradezco mucho. Gracias.